Bueno, nosotros hoy vamos a hablar sobre la situación didáctica de probabilidad y estadística en tallados. Los integrantes del equipo son de la Cruz Santiago Alessandra, Domínguez Cruz Carlos Alberto, Gómez Córdoba Carlos Alexi, Márquez Cebrero Andrés Alfredo y Mollinedo García Cristel Rubí. El contexto que nos plantea la situación didáctica es que la empresa fabricante de uniformes escolares establecerá un convenio con el COBATAT y que desea expandir su colaboración con otras instituciones educativas para aprovechar al máximo su materia prima en la elaboración de sus playeras. Requiere saber las medidas de largo de los pliegues que necesitan cortar, tomando como base la siguiente tabla que ellos nos muestran. En esta tabla vemos las tallas de hombres y mujeres y vemos que hay divisiones de pecho, cintura y cadera, y cada una nos trae los pliegues y su equivalente en centímetros. El propósito de esta situación didáctica es que en equipos de 6 elementos apoyados en la tabla construyéramos una nueva tabla de distribución de frecuencias de las tallas de playeras de los estudiantes de nuevo ingreso y que elaboráramos un reporte donde determináramos las medidas de tendencia central que resuelvan las preferencias favorables para la empresa en el corte de los pliegues, así como su variabilidad. Para eso hicimos la siguiente encuesta, en la cual participaron 40 alumnos, 22 mujeres y 18 hombres, y ahí se pueden observar las respuestas de cada uno. Con los datos hicimos la tabla de distribución de frecuencia de las playeras de hombre, en el cual pusimos los límites tanto inferior como superior, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual acumulada y su marca de clase. La media es el promedio de un conjunto de números. La media la podemos calcular de la siguiente manera. Para ello es necesario agregar una nueva columna a nuestra tabla, la cual los datos que pondremos es el resultado de la marca de clase por la frecuencia. Una vez hacemos la sumatoria de la nueva columna, realizamos la operación. La media, sacando la media con la fórmula que es media igual a sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta entre el número total. Sustituyendo la fórmula nos da que la media es 704 sobre 18 igual a una media de 39.1. La mediana es la posición central de un conjunto de datos que se ordena de mayor a menor. Para poder encontrar la mediana, necesitamos encontrar la posición central que utilizaremos. Para encontrar la posición central utilizamos la fórmula posición central es igual a número total sobre 2, sustituyendo 18 sobre 2 igual a posición central igual a 9. Para calcular la mediana es igual al número total de datos sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior entre frecuencia absoluta por amplitud del intervalo. Sustituyendo la fórmula nos da que la mediana es igual a 36 más 1.55, nos da una mediana de 37.55. La moda es el valor que más se repite o igual es el que tiene mayor frecuencia. Para calcular la moda, la fórmula que utilizaremos es límite inferior de la clase más frecuencia absoluta del intervalo con mayor frecuencia menos frecuencia absoluta anterior del intervalo con mayor frecuencia entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior del intervalo con mayor frecuencia más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta posterior del intervalo con mayor frecuencia. Todo esto multiplicado por amplitud del intervalo. Sustituyendo la fórmula nos da que la moda es igual a 37.6. Para calcular el rango, utilizaremos la fórmula de rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Sustituyendo nos da que rango igual a 44 menos 36, tenemos un rango de 8. Para calcular la varianza utilizamos la fórmula varianza igual a sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado sobre datos totales por frecuencia absoluta. Para calcular la varianza utilizaremos tres columnas que agregaremos a nuestra tabla, en la cual en la primera columna utilizaremos los datos de marca de clase menos la media, en la segunda columna utilizaremos marca de clase menos la media al cuadrado,
Y en la tercera columna utilizaremos la marca de clase menos la media por frecuencia. Sustituyendo estos datos en la fórmula nos da que tenemos una varianza de 4.2322. Desviación estándar. En la desviación estándar podemos observar que prácticamente es la misma fórmula que la varianza, con la pequeña diferencia de que le ponemos la raíz cuadrada. En este caso le sacamos la raíz cuadrada a 4.2322, lo que nos da una desviación estándar de 2.0572, la desviación media. Según su definición, es el promedio de las desviaciones de cada elemento respecto a su media aritmética. En la fórmula nos indica que la desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de la resta de cada clase menos el valor de la media multiplicado por la frecuencia absoluta sobre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Tenemos que la sumatoria de la clase menos el valor de la media es igual a 28. La sumatoria de frecuencias es igual a 18, por lo que tenemos 28 entre 18, lo que nos da 1.55. Sesgo. También se le dice la medida de asimetría. Representa la simetría del polígono que se puede observar al graficarlo. Y se calcula con la diferencia entre la media y la moda sobre la desviación estándar. En este caso, 39.1 menos 37.6 sobre 2.0572, lo que nos da un sesgo de 0.72. Con los datos de las playeras de las mujeres nos dio los siguientes datos y esos datos nos arrojó la siguiente tabla, en el cual nuevamente pusimos los límites tanto inferiores como superiores, su frecuencia relativa, su frecuencia relativa porcentual y los acumulados de cada uno, así también como su marca de clase. Para calcular la media hicimos uso de una pequeña tabla en la cual colocamos 5 columnas. En la primera pusimos los valores del límite inferior y límite superior. En la segunda pusimos la marca de clase, en la tercera la frecuencia y en la cuarta la frecuencia acumulada. Y en la última multiplicamos la marca de clase y la frecuencia. Los valores del límite inferior son 30, 32.4, 34.8, 37.2 y 39.6. Y los del límite superior son 32.4, 34.8, 37.2 y 39.6 y 42. Como los datos de la marca de clase, frecuencia y la frecuencia acumulada ya fueron calculados anteriormente, solo traspasamos los resultados. Después hicimos uso de la fórmula de la media. Esta es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número total. Sustituimos y fue igual a 787.2 entre 22 y nos dio como resultado de la media 35.72. La fórmula para calcular la mediana es igual al número total de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Lo sustituimos y esto es igual a 34.8 más 11 menos 8 por 2.8 entre 8, lo cual es igual a 34.8 más 0.375 por 2.2, que nos dio como resultado 35.7. La moda se calculó a través de la siguiente fórmula, lo cual sustituimos y nos dio que es igual a 34.8 más 8.6 entre 8.6 por 8.4 por 2.4, que es igual a 34.8 más la división de 2 entre 6 por 2.4, que es igual a 34.8 más 0.7999, que nos dio como resultado 35.6. Para calcular el rango utilizamos el valor máximo menos el valor mínimo, que es igual a 42 menos 30 y nos dio que es igual a 12. Para calcular la variancia utilizamos la fórmula que es igual a la sumatoria de cada dato menos la media
al cuadrado sobre los datos totales por la frecuencia absoluta. Lo cual sustituimos y esto es igual a 148.7128 entre 22 y nos da como resultado de variancia 6.7596. Desviación estándar. Como ya expliqué anteriormente, solo sacamos la raíz cuadrada de la varianza y tenemos la desviación estándar. En este caso sacamos la raíz cuadrada de 6.7596, lo que nos da una desviación estándar de 2.59. Desviación media. Podemos observar en la tabla las frecuencias, la diferencia entre el intervalo y la media, además de estos dos mencionados multiplicándose en la tercera columna. Se suman los datos de la tercera columna dándonos 663.16 y esto lo vamos a dividir entre 22, que es el resultado de la sumatoria de frecuencias de la primera columna en la tabla antes mencionada. Esto nos da una desviación media de 30.14. El sesgo. Hacemos lo mismo que aplicamos en el caso de los hombres y decimos que la media es de 35.78 menos la moda que es de 35.59 sobre la desviación estándar que vimos que es de 2.59. Hacemos la operación y nos da un sesgo de 0.073. En conclusión, con esta situación didáctica podemos saber que las medidas de tendencia central son las herramientas de mayor utilidad en el campo de las estadísticas, ya que estas nos brindan las representaciones cuantitativas de datos que se hayan obtenido de una población, en este caso los alumnos de nuevo ingreso. Es decir, que esta es una herramienta usada para cálculos y análisis de variabilidad, para obtener procesos optimizados en las áreas donde se están aplicando los estudios de estadística. Existen diferentes tipos de medidas de tendencia central. Sin embargo, las más utilizadas son media, mediana y moda. Otras como las medidas de dispersión, por ejemplo, que se encargan de medir el grado de dispersión que se produce entre los valores de una variable. Así que cuando nos pregunten para qué nos sirven las medidas de tendencia central, ya podremos tener una pequeña idea. Con los datos obtenidos en las medidas de tendencia central de esta situación didáctica, determinamos que los más convenientes serían los pliegues en medidas de CH hasta G, pero haciendo énfasis en CH y M, ya que la moda nos indica que ahí se encuentra la talla más repetida en términos generales, y la media nos dice que la talla G sería el promedio y la mediana que se encuentra en la talla CH. Conflicto cognitivo. ¿Qué nos plantea? ¿Cuál es la medida de los pliegues que más necesitan los fabricantes de dicha empresa? En la tabla de hombres, de 96 a 102 para pecho, 79 a 84 para cintura y 96 a 102 para caderas. En la tabla de mujeres, 84 a 94 para pecho, en 68 a 71 para cintura y 95 a 101 para cadera. B. ¿Cuál es el sesgo en distribución de datos obtenidos? En hombre, el sesgo es de 0.72 y en las mujeres el sesgo es de 0.073. Interpreta tus resultados. Como podemos ver en la siguiente gráfica de frecuencia que corresponde a los datos de los hombres, queda de la siguiente manera. Dos hombres tienen una talla comprendida de 30 a 32.4. 6 hombres tienen una talla comprendida entre 32.4 a 34.8. 8 hombres tienen una talla comprendida entre 34.8 a 37.2. Y por último, 4 hombres tienen una talla comprendida entre 37.2 a 39.6. En la siguiente tabla nos proporciona los datos de las mujeres y quedaría de la siguiente manera. 2 mujeres tienen una talla comprendida entre 30 a 32.4. 6 mujeres tienen una talla comprendida entre 32.4 a 34.8. 8 mujeres tienen una talla comprendida de 34.8 a 37.2. 4 mujeres tienen una talla comprendida de 37.2 a 39.6. Y por último, 2 mujeres tienen una talla comprendida de 39.6 a 42.
Bueno, pues esto ha sido todo de nuestra parte de la explicación de la situación didáctica en Tallados. Esperemos que le haya gustado, haya comprendido y se haya llevado algo bonito de esta pequeña explicación. Gracias.